La historia del automovilismo entrerriano cuenta una historia muy rica a través de sus años. El automovilismo en la provincia de Entre Ríos ha sido pasión de multitudes durante muchísimo tiempo y nos tenemos que remontar a 1935, por aquellos años, dar los datos que se disputó la primera carrera en las afueras de la ciudad de Paraná. En la década del 40 llegó hacia estas orillas del río Uruguay, pero fue en 1955 que la gente por aquella época, junto a sus pilotos y sus máquinas, se agruparon y así nació la categoría Forte. A partir de allí, bajo la fiscalización, bajo un reglamento y un calendario, se formó el primer campeonato de la categoría Forte. A partir de aquel momento y hasta la fecha, enero del 2015, tiempo en el que estamos transitando, la categoría no ha dejado de seguir girando en esto de los autódromos, categoría que es pasión de multitudes, como la fórmula entrerriana, nombre que adoptaría mucho tiempo después. Grandes pilotos se transformaron en ídolos de grandes pueblos que seguían las carreras automovilísticas. En 1955 el primer campeón de la categoría fue Ricardo Jaurena. A partir de allí, en 1956, nace otro gran ídolo para la provincia, Isidro Gessner, que en fila se hizo de 4 títulos antes que un concordiense, Vicente Linares, apilara 4 títulos más en su haber, antes que Américo Durandó, otro gran piloto de la categoría de aquellas décadas del 50 y 60, se alzara con un título. Antes de que Vicente Linares, el piloto de Concordia, estirara la diferencia a 6 títulos conseguidos antes de ir retirándose de a poquito en esta categoría Forte. Pero hoy tenemos a otro de aquellos grandes pilotos que se transformó en ídolos con el paso del tiempo y que ha dejado una huella sin duda imborrable. Estamos hablando de don Jorge Rabasi y lo saludamos y hoy en este día lo queremos homenajear, si cabe la palabra, a este gran piloto cordobés que ha marcado una trayectoria dentro de las competencias automovilísticas. Muchísimas gracias por recibirnos, don Jorge. Es un gusto para nosotros que comparta su historia y la de tantos años de automovilismo, ¿no? Como recién nombraba, creador de grandes pilotos que con el tiempo se transformaron en ídolos. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es mío, ¿viste? Porque venir a visitarme cuando uno ya cree que ya pasó el cuarto de hora, que la gente no te conoce más, ¿viste? Y bueno, son cosas que tengo que aceptar, a pesar de que me cuesta, ¿no es cierto? Recibí hace unos cuantos días también un premio acá de la Municipalidad de Colón y me parecía raro que a esta altura del partido, ¿no es cierto?, todavía tengamos que recibir algo. Y yo, por mi manera de ser, te voy a corregir una sola cosita, que me parece que nos queda grande la palabra ídolo, me parece a mí. Para mí hay ídolos que son más importantes que todos nosotros, que nos estuvimos divirtiendo arriba de un auto de carrera, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, acepto tus palabras, te agradezco toda tu presentación que hiciste. Y bueno, la verdad que si tuviera que contar todo lo que hice en mi vida, no me alcanzaría, no sé, ¿no es cierto?, varios días. Pero para hacerla corta, hijo de don Félix Rabasi y de doña Cristina Crivelli, creo que ellos medio nos marcaron un poco la huella y de ahí empezamos a trabajar. Mi viejo era un laburador incansable, mi vieja también, así que de ahí uno hereda eso, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de todo, todo lo que mi vieja me pueda haber retado, digamos, o ordenado, todo se lo agradezco porque me sirvió, muchísimo me sirvió. Mi viejo era un laburador, él era un gran tornero, no era gran piloto, ni yo tampoco soy un gran piloto, me considero mejor tornero que piloto, porque gracias a que él nos inculcó eso, ¿no?
Y en este automovilismo que nosotros anduvimos, es un automovilismo muy, muy de sacrificio, ¿viste? Muy de hacer todo uno, de ahorrar hasta la última moneda porque no alcanzaba a lo mejor para comprar una goma, ¿viste? Ahora cambió todo, ahora sobra el dinero por todos lados, a pesar de que según lo que dicen no es así, pero sobra. Y bueno, todo lo que se hizo en casa, yo empecé no con este auto que estoy armando ahora, la famosa coloradita que todo el mundo me pregunta. Tuvo una hermana mayor, esta coloradita, que era la que corría mi viejo. Mi viejo corrió 10 años antes que yo. Del año 49 al 59 que yo empiezo, anduvo mi viejo, ¿no es cierto? Con un auto que daba un poco de lástima porque no había dinero para hacerlo, nada, pero fuimos aprendiendo a la vuelta de eso. Tal es así que los primeros años que yo anduve lo hice con ese auto. Después ya fuimos mejorándolo, haciendo otra cosa. Y bueno, mi viejo ya cuando yo me subo al auto me largó solo, ¿viste? Me dijo todo lo que podía hacer, todo lo que me podía enseñar y después no quería hacer más nada en el auto. Tengo una sola hermana que está en Buenos Aires, unos años menor que yo, somos dos únicamente. Y bueno, estuve en un barrio bastante pobre, en un colegio también de mediana categoría, después fui a la escuela industrial para hacer hasta el tercer año secundario y ahí paré. Y después ya al taller con mi viejo y bueno, ya cuando uno está al lado de un auto de carrera, ¿viste? Se te mete en la sangre eso, ¿viste? Y bueno, mi viejo nunca dijo, no hagas esto, porque a él le gustaba también que yo lo hiciera, ¿viste? Papá era un genio, pero desordenado. Sí. Esas fueron las palabras. Sí, y quisiera que me explique qué quiso decir con ese genio desordenado. No, que él encontraba un problema y lo resolvía ahí, porque una velocidad de decir esto va así, porque me equivoqué, esto es así. Pero después había que pulir lo que él hacía, ¿me entendés? Él a lo mejor te hacía, digamos, un árbol de leva, te lo hacía a mano y vos sabías que andaba, pero eso había que mejorarlo, que pulirlo, ¿viste? Porque él lo hacía todo ¿cómo te puedo decir? En bruto. En bruto, y después vos lo pulías y eso andaba, ¿viste? Porque cosas que yo todavía, hasta que anduvimos con el Fiat 600 de mi hijo, tenía que aplicar cosas que mi viejo me había dicho cuando yo empecé, cosas que él tenía tan claras porque él las había vivido antes, ¿viste? Dice, no quiero que vos reniegues o que pierdas una carrera por lo que yo ya perdí, ¿entendés? Y él, bueno, andaba adelante el auto, pero se rompía, se salía un bulón, se salía una tuerca, era así, ¿viste? Pero de andar. ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos de Rabasi en la provincia de Córdoba dentro del automovilismo? Bueno, yo empiezo corriendo en el año 59 porque había que tener 18 años y no había vuelta, ¿viste? No es como ahora que con 15 años los chicos se suben a un turismo carretera o a un Fórmula. Así que debuto en la provincia de Santa Fe, en Santa Teresa. Y bueno, de ahí apenas llegando bastante lejos en una serie, después empiezo a andar por la provincia de Santa Fe, que había mucha gente corriendo, muchas carreras, Santa Fe y Córdoba, y bueno, hasta que después nos tentamos a cruzar el río, ¿no es cierto? Primero empezamos corriendo porque estaba fiscalizado, en la parte de Santa Fe y Córdoba estaba fiscalizado por el Automóvil Club Argentino, y ahí lo primero que tengo es un segundo puesto en un campeonato que en aquel entonces había señores pilotos, entre ellos alguien que falleció hace poco, Orlando Sotro, que él alcanzó a correr con mi viejo cuando él era joven y después conmigo cuando él ya era más viejo, ¿viste? Pero señores pilotos que inclusive cruzaron a Entre Ríos a correr y andaban pero muy bien. Ahora, de cuando después se hizo el campeonato interprovincial, bueno, ahí ya empezamos a ir y venir para cualquier lado, ¿no es cierto? Pero lo primero que nos entusiasmó
a pesar de que la primera carrera que vengo es al Parque Urquiza, que era en la ciudad de Paraná. Estamos hablando de principio de la década del 60, ya por el año 62. Sí, 62 más o menos. Pero lo que nos empezó a llamar la atención eran los buenos circuitos que había acá. Porque nosotros en Santa Fe eran circuitos de tierra, pero era un tierral que no se veía nada. Entonces acá era un asfalto para nosotros correr acá. Hay una protagonista dentro de esta historia que yo no quiero dejarla fuera, que Jorge Rabasi sin esa compañera no hubiera podido haber hecho todo lo que hizo, y es la famosa Coloradita, la que yo con mucho respeto, y que creo que mucha gente también la conoció como la Chatita, sí. La Chatita de Rabasi, aquella que fue con el tiempo la número 1, ¿no? Pero arranca debutando con el número 14. Así es, ¿no? Sí. Y no quería dejarla fuera en esta historia porque, si bien la historia de Rabasi termina en el año 79 con aquel coronación y su retiro, queríamos enfocarnos principalmente en el tiempo que marcó Jorge Rabasi con esa Chatita. Lo otro fue post Chatita, pero los grandes campeonatos y los grandes lauros vinieron con aquella vieja Coloradita, aquella Chatita. ¿Cómo ingresa la Chatita dentro de la competencia automovilística? Bueno, lo que vos me preguntás, tengo que dividirlo en dos partes, porque las primeras carreras que yo tengo no fueron con esta Chatita, fueron con algo que tenía mi papá, y que era bastante más endeble que esto. Esto ya fue, la versión mejorada fue esto. Pero lo otro, si bien yo lo iba mejorando, iba corriendo con eso, hasta que un buen día me vienen de la ciudad de Belville, Córdoba, me vienen unos compradores a comprarla, la primer Chatita, ¿no es cierto? Y bueno, pero digo, yo ya había empezado a fabricar esta. Y me dicen, bueno, nosotros, dice, la compramos porque la queremos para un amigo que todavía ahora no puede correr, no sé si era porque era muy joven, y la compramos nosotros y te la dejamos hasta que vos termines el otro, la corres vos. Así que yo seguí corriendo esa Chata vieja mientras iba terminando la nueva. La nueva debutó en Gualeguaychú, en el Parque Unzué. Creo que era la carrera que más pozos hemos transitado, porque se rompió el chasis, que era muy débil, muy liviano, que después tuve que reformarla toda, porque me acuerdo que se cayó el auto prácticamente, porque salíamos de un pozo y caíamos en otro. Sí, vos sabés que cuando nosotros venimos al Parque Urquiza, esa carrera venía de ganar la anterior Durandó, y eran dos series con cómputo de tiempos, no había serie final. Y bueno, yo le gano la primera serie a Durandó, que ya se empezaron a preguntar quién era este que vino acá, que de dónde salió. Y cuando vamos a largar la segunda serie, cuando bajan la bandera, se rompió el embrague del auto mío. Así que ahí quedamos con la gana, con sangre en el ojo, digamos. Y ahí es que viene don Scolamieri y me dice, bueno, ahora tenés que cruzate el río, ahora tenés que cruzar la provincia. Que fue que fuimos a correr, creo que la última de ese año, en Concepción del Uruguay. La historia se empezaba a escribir para este cordobés, nacido en la ciudad de Leones, un 25 de marzo de 1941. Mire usted cuánto tiempo ha pasado. Demasiado para mí. Bueno, de aquel cordobés, morocho, alto, pintón. Ajá. Si bien lo que lo distinguía, y según la gente comenta, era aquel jopo sobre los ojos, ¿no? Puede ser, si acá lo puedo ver en alguna foto. Callado el hombre. Pero hacia fines de la década del 60 comienzan los primeros triunfos. Y en el año 67 se concreta el tan ansiado primer campeonato, que no sé si en definitiva era lo que venían a buscar, o se terminan encontrando, ¿no?, en base al resultado con aquel primer título. Sí, así es. Inclusive nosotros entre carrera y carrera por ahí corríamos alguna en Santa Fe o en Córdoba, ¿viste? O en Buenos Aires, también íbamos hasta Recife, en provincia de Buenos Aires, a correr alguna carrera ahí. Hasta nos mezclábamos a veces
con la limitada del 27, que se llamaba en la provincia de Buenos Aires, que eran, había Forte, había Chevrolet, había Forá, pero ellos le llamaban limitada del 27, porque era hasta el modelo 27 los motores. Parte de esta historia y viene con el primer triunfo de Jorge Rabasi de este lado de la provincia, si se quiere, pero un tanto, a ver, se encuentran lo que quiero preguntar, porque el primer triunfo viene a fines de 1965 en una carrera en Justiniano Pose. Por aquella época se decide armar un campeonato, finalizado el campeonato 65, un interprovincial que se le llama. Así es. Marcaría un hecho muy importante en la carrera de Jorge Rabasi. Se había decidido 3 carreras en las 3 provincias. La primera sería en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, luego se vendría a Crucellas, en la provincia de Santa Fe, para terminar en Concordia, y allí la suma de puntos daría un campeón. Pero vaya una cosa, Jorge Rabasi se lleva las 3 carreras, las 3 finales. Sí, tuve la suerte de ganar las 3 carreras, sí. La verdad que algunas con suerte, otras porque anduvimos bien. El único recuerdo malo que tenemos, porque en Pose se mata Martínez. Juancito Martínez de la ciudad de Concordia, el bueno de Juancito que pierde la vida, representando a Entre Ríos el hombre. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo era la metodología? Porque se juntaban una cierta cantidad de pilotos de cada una de las provincias. Sí, yo creo que eran 6 u 8 pilotos de Santa Fe, de Entre Ríos, y acá me acuerdo que estaba Guillo Bombernis, Monzón, este otro muchacho de Concordia que había hecho el motor trasero, Rollero, Martínez, Linares, y Grinobro también, no me quiero olvidar, Riffel, qué sé yo, hay una cantidad, ¿no es cierto?, que había. 14 de noviembre del 65 en Justiniano Pose. Luego, ya en el año 66, el 13 de febrero de ese año, es en la provincia de Santa Fe. Y más acá, ya entrado el año 66, el 15 de mayo en el Autódromo de Concordia, donde se define a favor de Jorge Rabasi, pero ya con 3 carreras al hilo y este campeonato interprovincial, hacía pensar, ¿no?, que este campeonato 67 podía ser una realidad. Claro. Y no deja de serlo. Y eso se confirma en el año 68 con el segundo título obtenido dentro de la especialidad. Bueno, yo a eso le llamo mucho trabajo y mucha suerte, ¿viste? Porque las dos cosas hacen falta. No sé qué porcentaje de una y de la otra. Nosotros al auto le dedicábamos mucho tiempo, capaz poco dinero y mucho tiempo, porque dinero no había y tiempo lo podríamos hacer. Pero te digo, no era cosa de que vos decías, bueno, voy y ya voy con el primer premio puesto, porque había señores autos. Lo que pasa es que por ahí, viste, un Forte era bastante frágil y a lo mejor no duraba toda la carrera. Eso importaba demasiado. Y yo creo que en eso es lo único que yo pienso que tenía una pequeña ventaja, porque yo no me consideré nunca un gran piloto, nada que ver, pero de cuidar el auto, el motor, saber hasta dónde ir para que aguante, para que no aguante. ¿Cuáles eran las características de aquel hoy viejo Forte, ¿no? Sí. Características mecánicas y como usted lo decía, para mí y para mucha gente, un gran artesano de aquel motor Forte que lo entendió y que fue lo que provocó que inclusive en la década del 70 fuera tan rendidor como lo fue. Mira, el Forte es más bien bastante un híbrido, porque es muchas reformas, muchas cosas. Lo primero que se hacía, se cambiaba el cigüeñal por uno de Forá o de Forbé, después las bielas, los pistones, todo medio hecho artesanalmente, porque del Forte se usaba el block y la tapa de cilindro y nada más. Ahora, nosotros, el error grandísimo que tuvimos nosotros, que cuando hicimos el cambio del motor delantero al trasero, nosotros entre medio perdimos un año que fue cuando nos habíamos propuesto seguir con el Forte un año más y adaptarle una caja de cambio.
y eso nunca resultó. Jamás. Recién nombrábamos a grandes pilotos. Se dice y la historia cuenta que Jorge Rabasi fue un poco el sucesor de Vicente Linares. Y ya en aquellas épocas existían las grandes rivalidades. La de Linares y Gessner, creadores de grandes epopeyas, ¿no? Esas carreras son inolvidables. Nosotros todavía la mirábamos desde lejos. Pero yo me acuerdo de haber visto una carrera en su apogeo Linares y Gessner haciéndole carrera, cuando se inaugura el circuito de tierra, que ahora es el Autódromo de Paraná. Vinimos nosotros también a correr, y bueno, fue una de hacha y tiza entre ellos dos, y Durandot también por ahí terciaba, Grinover también, pero ellos dos no, ellos dos estaban lejos de los demás. Épocas de caminos polvorientos. Cuando digo caminos, porque en aquella época lejos estaban de ser circuitos en óptimas condiciones, salvo algunas excepciones. Pero Jorge Rabasi también tuvo sus rivalidades dentro de la categoría. Muchos conocemos quizás de la década del 70 para acá, pero no me quiero olvidar de un gran piloto y que creó una importante rivalidad. Era un piloto de Viales, corría con la máquina número 40 y su nombre era Oscar Riffel. Pelearon aquel campeonato del 67 que quedó en su poder. Aquel campeonato del 68 donde usted repite el título, y aquel campeonato del 69 que queda en manos del piloto de Viales. Bueno, vos sabés que en eso te quiero hacer una aclaración. Cuando se estaba corriendo el campeonato del 68, ¿no es cierto?, que gana Riffel. Y bueno, habíamos ganado varias carreras, estábamos medio primero en el campeonato, Riffel ahí cerca. Y bueno, en una de esas, no me acuerdo dónde había carrera acá en Entre Ríos, eso sí que no me voy a acordar si era Villaguay, si era Gualeguaychú, no me acuerdo. La cuestión es que yo me quedo a correr una carrera en Santa Fe, en Coronda. Y bueno, al fallar acá, Unión de Volantes me suspende a mí. Me suspende por 2 carreras, me parece que eran, y ahí Riffel me pasa en el puntaje. Y se termina definiendo el campeonato al final a favor del piloto de Viales. Claro. Pero se creó una linda rivalidad. Si uno revisa los datos, las estadísticas de aquella historia, si no era Rabasi, era Riffel. Sí. Esa gente de Viales que eran Antar, me parece que eran los hermanos Antar. Eran propietarios del auto. Los propietarios del auto también le dedicaban mucho tiempo al auto, y Riffel era un señor piloto, no había nada que quitar. La década del 70 comienza a aparecer en esta historia, y siguiendo con lo deportivo quiero traer algo en lo personal de la vida de Jorge Rabasi, porque será muy importante para el futuro de este piloto. Por aquellas cosas de la vida, el hombre decide venir a echar raíces a Entre Ríos, se viene a vivir y adopta como su ciudad la ciudad de Colón. Y a partir de allí lo toman, lo adoptan como un hijo de esta ciudad, y ahí comienza una nueva historia para Jorge Rabasi. Mirá, es una historia bastante conocida, pero la historia pasa de que vengo a correr a Colón y bueno, conozco la que hoy es mi mujer, que era reina en aquel entonces, así que se hace una amistad ahí que después terminó trayéndome acá, ¿viste? De todas maneras, bastante culpable de todo esto es el flaco Schiavo, que no sé si creo que fallecido ya, de Concepción del Uruguay, que era en aquel entonces el presidente de la Unión de Volantes. Que él fue medio el que hacía los ganchos, ¿viste? Hablando mal y pronto. Ahora, también tengo otra de que si, por ejemplo, yo estuve a punto de irme para otro lado, no para venir a Colón, que había gente que me iba a dar cualquier cosa con tal de que vaya, con un hombre que me ayudó muchísimo cuando estaba todavía en Córdoba, que debe haber por ahí una foto. Era un señor que se llama Levis Oldani. Es un gomero que pero muy fuerte en la provincia y afuera de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Es de Oncativo. Y este hombre quería que me fuera a Oncativo para tenerme cerca ahí,
Bueno, y ese hombre, volviendo a lo que vos decías recién de las 3 carreras, cuando fuimos a correr a Crucellas, se corría a la vuelta de la plaza en el pueblo. Y bueno, me preguntó si iba a ir a correr. Sí, le digo, ya estamos para salir, para correr. Y me dice, te voy a llevar un regalo. Dice. Bueno, ¿qué será? Y el sábado de la tarde se aparece con 2 cubiertas Michelin que costaban más que el auto. Dice, y gané con eso. Era una barbaridad el auto como andaba con esas cubiertas. Impresionante. Y bueno, de ahí quedamos medio enganchados y él me seguía haciendo fuerza, que me vaya para allá, y qué sé yo. Y digo, mirá, qué sé yo en Leones es como que dice que nadie es profeta en su tierra. Leones tuvo mucho automovilismo en la época que estaba mi viejo y después medio se perdió. Cuando yo empecé, nadie le daba bolilla, no iban a una carrera para nada, ¿viste? Yo calculé que iba a correr, venía Entre Ríos, a Santa Fe, a Buenos Aires, y iba siempre con 2 amigos que me acompañaban, que eran de fierro, ¿no es cierto? Pero la gente no le daba importancia, ¿viste? Como no había prácticamente carreras en el pueblo. La última carrera se hizo cuando mi viejo creo que corrió la última carrera y mi viejo lo habían puesto de presidente de un club. Entonces dice, bueno, lo poco que tiene el club lo vamos a hacer una carrera de auto. Hizo una carrera que fue la última que él corrió en mi pueblo, ¿viste? En el año 59, 58. Recién ojeaba un poquitito acá buscando un dato y es inevitable asombrarse y deslumbrarse con tantos premios, con tantas cosas que uno con el tiempo ha cosechado. Esto es un documento inevitable de todo lo que se ha conseguido. Acá no se puede mentir, esto es lo logrado durante tanto tiempo. Con el final de la década del 60 se vislumbraba una gran década del 70, que la quiero compartir y la quiero recordar. Con el tiempo se la llamó la década de oro de la fórmula. Los Forte de a poquitito van desapareciendo, se van vislumbrando otro futuro, aparecen los primeros autos fórmulas propiamente dicho, con chasis tubulares. Para Rabasi a esta altura ya tenía 2 campeonatos, ya era reconocido como un gran piloto dentro de la categoría. Esta llegada a Colón, aparte, creo, populariza un poco más el nombre de Jorge Rabasi. Por lo que usted decía recién, las grandes concurrencias que se hacían en los autódromos, donde cada pueblo tenía a su piloto y terminaba siendo el ídolo del pueblo, más allá de cualquier otro resultado. La ciudad de Colón me parece que también se ve un poco beneficiada y recupera un protagonista importante. Años antes Martín Girardot había sido un poco el estandarte, pero había perdido un protagonista de peso dentro de las carreras. Y me parece que esto de caer bien en la ciudad, como hoy decimos, fue muy importante, me parece, también para Jorge Rabasi y para la gente de Colón. Mirá, uno que está adentro, o que es el, no sé si decir el protagonista, mucho no se da cuenta, pero vos vas viendo que la gente tiene otro entusiasmo, tiene otra manera de ver las cosas, de venir al taller a mirar a los amigos que por ahí vuelta a vuelta, che, vamos a un asado, qué sé yo, que yo no era muy partidario de eso, porque te digo, yo venía medio curado de esas cosas, que la verdad que mi viejo siempre me decía, me voy a morir sin ver a mi hijo en pedo, dice. Este auto, que podría haber cambiado la vida capaz mía, este auto era de radiadores Prat, un Torino, turismo carretera. Corrí 2 carreras en el Triángulo del Oeste, en Rosario, cuando hubo ese accidente tan grande con Menditegui que se va sobre el público. Pero vos sabés que esta gente es de Marcos Juárez, o sea, la ciudad vecina a Leones.
Y yo no sé por qué, la cuestión que el dueño, o sea, don Secundino Prat, que es el dueño de la fábrica de radiadores que proveía toda la fábrica Ica Renault, era conocido de mi viejo porque corría un hermano de él junto con mi viejo. Y entonces vino un día y dice, che, dice, tu hijo no querrá probar el torino, que fuimos con torino, qué sé yo. Y vos sabés que cuando... Sí, ¿cómo no voy a subir un torino? Era algo... Así que hice todas las pruebas, fui a Rafael a rendir, fui al Automóvil Club a los exámenes médicos. Y vos sabés que cuando empecé a ver el ambiente que había a la vuelta del auto, era mucho vino, mucho asado, mucha joda. Y en esto no se puede jodear. En esto, si el pibe que está apretando una rueda estuvo en otra cosa, no se puede. Entonces medio me fui alejando. Y después se rompía mucho el auto porque lo toqueteaban demasiado. Este auto había sido encargado por Fangio a Berta porque era para Bordeaux, cuando los torinos hicieron fama de que eran invencibles. Y bueno, y este hombre fue y dijo, lo quiero yo. No, dice, pero este tiene dueño, qué sé yo. Y él, claro, como tenía la fábrica de radiadores, presionaba con que no le entregaba los radiadores a la línea de montaje. Así que bueno, dice, llévese el auto, dice, haremos otro para el otro. El auto era una joya como estaba armado, pero enseguida lo empezaron a toquetear y el auto se rompía cada rato. Pero yo le digo, si yo hubiera andado bien con esta gente, capaz que no existía la avenida de venirme a vivir acá, no sé, porque viste, puede haber cambiado todo. Con el comienzo de la década del 70, recién yo se lo comentaba, se inaugura lo que con el tiempo se llamará la década de oro de la fórmula entrerriana, ya adoptando este nuevo nombre. Era inevitable que la categoría Forte, con aquellos autos, agonizaba por aquellas épocas y era necesario resurgir, plantear cosas nuevas. Una inyección. Creo que hubo un montón de cosas y vamos a ir repasándola de a poquitito. El vuelco definitivo de la gente hacia los autódromos. Se despierta realmente una pasión. Por un lado, las intenciones de la V, que hacía unos años había tomado el mando de la categoría y necesitaba de la mano de los hermanos Scolamieris. Y aquí quiero ser reiterativo en algo que siempre digo, y un grupo enorme de gente que detrás de los chocos, como se lo conocía, trabajaron por la categoría. Sí. La llegada de autos más modernos, si bien recién hablábamos que Rollero había instalado un motor trasero, pero lo había hecho sobre una chata, una vieja chata. La llegada del santafesino, aquel de Carcarañá, como Jorge Tetamansi con el primer motor trasero. El Negrito Gallo, el recordado Negrito Gallo, que traía un auto de Buenos Aires, de preparadores reconocidos. Hicieron un cóctel, creo, que revitalizó verdaderamente y definitivamente a la categoría por aquellos años. Pero Jorge Rabasi seguía con su incondicional chatita. Y algo que quiero resaltar, recién hablaba de que había debutado con el número 14, y una sana costumbre que había por aquella época era mantener los números, y el público se identificaba, la 1 la de Rabasi, la 5 la de Durandó. Más allá del tiempo, y después vendrán otros debutantes y otros pilotos, pero la 63 de Bacaluso, la 77 de Scaracini, y así podemos nombrar a todo el parque, ¿no? Algo que lamentablemente después con el tiempo se perdió. Mirá, nosotros cuando vinimos a correr acá, que veníamos con el número 14, tuvimos que cambiarlo porque Goya tenía el número 14 acá. Y entonces, en ese entonces no era ni que, bueno, si salís campeón tenés el 1 o no. Y bueno, ya ahí, ya me acuerdo que en Conociendo Uruguay le borraron el 4 a mi auto y quedó el 1. Y después, bueno, como yo ya había ganado un campeonato del otro lado del río, y bueno, ya allá sí mantenían el número, bueno, así que me quedó el 1 nomás, pero no era, la primera vez fue porque había otro 14, que cambiaron el número. Arranca la temporada y la década del 70 lo ve nuevamente a Rabasi campeón. Veía ya Rabasi, vislumbraba
lo que podía proyectar la categoría en cuanto a su crecimiento, tanto Rabasi, los pilotos, la comisión, y cómo se empezó a dar eso de que vengan otros autos, ¿no? Sí, sí. A la categoría. Sí, lo que pasa que a nosotros se nos había cerrado un poco el cerco, que no sabíamos hasta dónde podíamos resistir con lo que teníamos, con el motor delantero, que ya venían los chasis Bravi, como el que tenía Teta Mansi, Perico Pérez, que ya empezaba a venir también para acá. Bueno, Gallo tenía, me parece que era un Formisano. Un Martos. Un Martos. No me acordaba si era Martos o Formisano. Burdé, que venía también con un motor trasero. Y venía otro más, que ahora no me acuerdo bien el nombre, de allá acompañándolo a Burdé, que vino una carrera o dos. También con autos modernísimos, ¿viste? Pero en un circuito de tierra y medio removido, medio feo, todavía nos defendíamos bien con el Forte. Ahora, lo que nosotros, ya te digo, creo que te lo comenté recién, lo que erramos nosotros fue el paso que dimos entre eliminar del Forte el embrague original, que eso estaba probado que no se rompía nunca, pero ahí no teníamos cambios. O sea, para un circuito trabado y rectas largas, curva cerrada y rectas largas, no iba. Ahora, si era un circuito medianamente corto de recta y curvones medio redondos, que no había que parar tanto, seguíamos ganando carrera. De cuando me acuerdo haber ganado una muy justo a Escatoni, que ya habían puesto un FIA 1500 preparado por Linares, pero motor delantero. Y ese motor, bueno, tenía una buena caja y se defendía bien. Pero yo te digo, lo que nosotros teníamos era que no se rompía porque estaba tan probado eso. Pero tenía primera y directa. Campeón en 1970, la tercera corona para Jorge Rabasi. Lo mismo ocurrió en el 72 y esta gente ya con motores traseros sí. Veía como todavía una chatita de aquella época le seguía ganando. Año 71 es el cuarto campeonato y año 72 es el quinto y último campeonato de Jorge Rabasi. ¿Se imaginaba aquella altura de todo lo que se consagró, de todo lo que consiguió aquí en la provincia de Entre Ríos y el reconocimiento que la gente tenía hacia usted? No, vos te vas dando cuenta a medida que va transcurriendo, ¿no es cierto? Ahora, lo que tampoco me hubiera imaginado que después no iba a ganar ningún campeonato más. Eso sí, porque empezamos a peludear con una cosa, con otra, a hacer nuestro propio auto, que en eso mi viejo me dio una mano grandísima, pero un chasis no es una cosa de que se puede hacer en casa, y ahí también perdimos el tren bastante. Igualmente seguí ganando algunas carreras como en el Autódromo de Paraná, que ya medio era una fija, que íbamos nosotros a correr y bueno, ganaba, pero después se me ponía feo cuando había que tener en Concordia, mi auto no anduvo nunca. En el Autódromo de Concordia se corría al revés y era mucho más chico, ahí no había con qué darle a Ceroleni, que era de Santa Fe, de Concordia. Así que te digo, si uno hubiera sido más directo a enfocar el problema, capaz hubiera dicho, bueno, mirá, yo acá se terminó y tengo que cambiar de auto, ir a buscar otro, y si no ya cuelgo acá nomás, ¿viste? Porque se ponía fulero. Y ya cuando la gente de las SUA Hermanos, que eran los que me daban la mano, la última gran mano me la dieron ellos, que fuimos a buscar un Berta, que yo ya ahí ya quería dejar. El último año que yo corrí con un Berta quería dejar. Pero ¿qué pasó? Digo, pero si puedo, por lo menos me voy a dar el gusto de manejar un chasis que va bien, no lo que nosotros teníamos, que lo vivíamos reformando y siempre no mejoraba, ¿no es cierto? Y ahí me di cuenta que realmente un buen chasis se luce el piloto. Así es la diferencia. Sí, sí. 1972, como decía recién, fue el quinto y último campeonato de Jorge Rabasi. La chatita fue una de las últimas, la de Jorge Rabasi. Aguantaba en el tiempo cuando ya todo el parque era prácticamente motor trasero, chasis tubular. Sí. Aparecieron los primeros chasis, como recién bien decíamos, de fabricaciones de grandes constructores, y también aquellos que se animaban. Sí. Los burros Monzón, por ejemplo, de Villaguay, que hicieron
cosas impensables que después no anduvieron, pero que para la época eran innovadoras. Había que dar ese primer paso. Exactamente. El año 73 está marcado dentro de la historia por un campeonato muy competitivo. Ya parecía como una amenaza latente la de Próspero Bonelli, de Concepción del Uruguay, con la máquina número 63, un campeonato muy reñido y un campeonato coronación en la ciudad de Nogoyá, que debería ser una fiesta, y por aquellas cosas de la vida, vaya uno a saber, y que no pretendemos entrar en polémica, no terminó como uno quisiera. Pero la historia cuenta de que la carrera se corrió, deportivamente se concluyó y hubo un campeón. Y Jorge Rabasi llegaba a aquella carrera con un punto de diferencia. En el medio hubo aquellas cosas que también, un poco por la pasión de aquella gente que había, que cuando pasa los límites se transforma en una enfermedad. Pero bueno, es una opinión muy personal. La cuestión es que Jorge Rabasi larga aquella carrera y, llegando delante de Bonelli, se consagraba por sexto campeonato dentro de la categoría. Y el medio mecánico flaqueó en algún momento y lamentablemente las cosas se complicaron. Bueno, era justamente lo que te comentaba yo, que fue cuando probamos a ponerle caja al Forte, y fue la caja que ese día se rompió. Yo, de todas maneras, por ahí fue un exceso de confianza que yo tenía en el medio que yo tenía. Es como el que juega el truco y tiene la de espada, ¿no es cierto? Yo digo, largando Bonelli atrás, y yo no podía llegar a descontarme todo eso con el auto, que andaba medianamente bien, pero cuando flaqueó la caja me quedé sin un cambio, y bueno, ya era ver pasar las vueltas y esperar que termine, ¿no es cierto? A ver hasta qué puesto iba reculando, digamos. Pero de todas maneras, la gente quedó hablando mucho de eso, y yo creo que nosotros, venía gente y me consolaba, y bueno, pero ya está, ¿viste? Eso ya fue, ya pasó. Si yo en ese momento pienso que hice lo que tenía que hacer, porque si no, no se corría la carrera, no se corría. Así que vino el Choco, me puso entre la espada y la pared, me dijo, mirá, esto es así, y bueno, ¿y qué va a hacer? Está, listo. Después los reproches de los hinchas, de la gente que a mí me ayudaba, y bueno, tuve que disculpar con ellos y nada más. Yo conmigo mismo creo que estuve bien, estuve tranquilo, y bueno, y falló la mecánica que yo tenía, nada más. Gracias a Dios tuve la posibilidad de hablar mucho tiempo después con uno de los hermanos Scolamieri, con quien pudimos tener una amistad en los últimos años de su vida. El hombre me contó muchísimas cosas, pero me quedó un dato sobre aquel día y que lo quiero compartir. Jorge puso el granito de arena que se necesitaba para que aquel día no terminara en tragedia, porque realmente la cosa estaba para que así sucediera. Y es lo que valoro de la parte humana para que aquel día la carrera se pudiera correr. Pregunto, ¿podría haber dicho Jorge Rabasi hoy, con el diario del lunes, se dice, haber dicho, no corro, y la historia hubiera sido diferente? Y no sé, pero igualmente yo al no largar... Digo, en cambio, el campeonato se iba a definir en todo caso, pero se guardaba ese de decir, bueno, pero no corrí, y la historia se escribió así. Yo creo que no, yo no podía hacer eso, ni tampoco, porque había gente de Colón también allá. Si bien había muchos de Uruguay que fueron los que presionaron a que Próspero corriera, había mucha gente de Colón que, bueno, no se metieron a la pista como se metieron la gente de Uruguay, pero también era que apuraban de afuera en el público, ¿viste? Y la confianza que tenía Jorge aquel día también hizo de las ganas de ganar aquel campeonato, ¿no? Por supuesto, porque yo estaba, ya te digo, no te digo que estaba firmado que el auto me iba a aguantar, pero tenía una fe bárbara, ¿viste? Pero se rompió el engranaje de tercera en aquella oportunidad. Se rompió el engranaje de tercera, sí. Experimentando. Sí, hacía unas carreras que ya la habíamos colocado, y vos sabés que lo primero que pasaba, que eso nunca pudimos darnos cuenta. Nosotros, capaz que esto no le interesa a la gente, pero lo vamos a contar por las dudas medio rápido. Al Forte se le saca el embrague de fábrica y se pone un embrague seco,
y se pone la caja de cambio. Automáticamente, antes de dar 10 vueltas a un circuito, se cortaba el cigüeñal. Eso nadie lo podía dilucidar, porque en aquel entonces Galay, Aniceto Galay, también hizo lo mismo que hice yo, puso la caja y bueno, y 6 vueltas y se cortó el cigüeñal. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y bueno, fue a Buenos Aires, no me acuerdo lo que había pagado él, un cigüeñal nuevo envuelto en vaselinado de fábrica de Estados Unidos, que lo encontró en una cueva de Warnes. Dijo, con esto 8 vueltas se cortó. Pero era impresionante. Y bueno, entonces con un hombre que también tuvo mucho que ver con todos los inventos que hicimos nosotros, que fue don Abel Violas, de Villa Elisa, de la rectificadora Violas, me dice, vamos a hablar, dice, con un viejo que tengo conocido en Buenos Aires. Y ese viejo era nada menos que Balestrini, el padre de Rafael Balestrini, que ahora está de moda con tenía una rectificadora de lo mejor que había. El viejo, cuando le dijimos el problema, dijo, eso se corta por esto y esto, y lo van a solucionar haciendo 2 bancadas más, 5 bancadas. ¿Y eso cómo se hace? Eso me lo voy a acordar toda la vida, por la poca vida que me puede quedar me lo voy a acordar. El viejo dijo, ustedes son entrerrianos, toman mate. Sí, dijo Viola, ¿viste? Bueno, se ponen al lado del torno, muchos termos de mate y le hacen la 5ª bancada al cigüeñal y se acaba el problema. Y tenía razón, pero después no aguantaba la caja. ¿Hasta qué año estiró su agonía? Esto en una forma un poco artística de decirle, ¿no? Aquella famosa chatita, la coloradita número 1. ¿Hasta qué año? ¿En manos mías? Sí. Y bueno, yo me parece que yo fui a una carrera al Salvia y llevamos los 2 autos, el trasero y la chatita. Y bueno, hicimos unas vueltas con uno y con el otro, ahí no me acuerdo si el sábado de la tarde, pero bien la fecha no me puedo acordar. ¿Año? 74, 75 y 72, 73 y tiene que haber sido año 75. Ahí puede ya ser. Con el plantel completo de la categoría con autos de primera línea. Sí, los santafesinos que venían, que inclusive venían varios más de lo que nosotros nombramos, porque Bengochea, que es de Marcos Juárez, Sarich, había una cantidad de gente que ellos corrían. La categoría de ellos era Jeep en Santa Fe, era la Jeep santafesina, era esa. Cuando acá habilitaron el Jeep también se vinieron y andaban bien, y el Jeep puesto atrás andaba bien porque era el que tenía Tetamansi, era un Jeep y andaba fuerte. La construcción de aquel auto, como decía usted recién, su padre vino desde Leones, se vino a vivir, se instaló aquí en Colón y trabajó para hacer el motor trasero. Para hacer el motor trasero y trabajar en aquel auto. Sí. También se logró con el tiempo, como usted decía, la adquisición de un auto de Berta para poder probar que era aquello. Era para cerrar la campaña. Exactamente, pero de a poco Jorge Rabás iba vislumbrando el ocaso de su carrera deportiva. Sí. ¿Cómo fueron aquellos años 76, 77? Si bien faltaba hasta aquel 79, pero de a poquitito ya iba carburando la cabeza. Mira, nosotros empezamos la idea de retirarse. Sí, nosotros empezamos con el motor trasero con un Peugeot. Tuvimos un año con un Peugeot y yo no me acuerdo ahora si vos me recordás los años. Si empezamos en el 75, 73, 74, 75, capaz empezamos con el motor trasero. Peugeot. Anduvimos 2 años o 1 año y medio y en una carrera, acá andaban ya los Dodge de Miguel de Guide. En una carrera que hubo en el autódromo de Fórmula 1, que fui a ver la carrera y justo a la salida del autódromo, que el sábado de la tarde, me cruzo con de Guide. Me saluda y el tipo había traído un motor acá para Bassi de San José, pero un motor de punta a punta, y después traían otro para Bacaluso, la Peña 50, y me dice,
vamos hasta casa, dice, tomamos, nos voy a hacer una propuesta. Miguel de Guide, yo digo, pero... Y bueno, dice, mirá, esto es así, 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 el Doge anda, es ganador en cualquier circuito, todo lo que vos quieras. Yo, dice, te puedo conseguir el motor en la Doge y después te doy algunos fierros y los otros te los muestro, vos los copiás y lo haces vos, porque vos los hacés y ya está. No, a mí no me debes nada, qué sé yo. Y claro, la propuesta me gustó. Cuando vengo acá y le comento a la gente que me estaba ayudando a mí, sí, dice, pero otro Doge, dice, ¿por qué no ponemos un 125, un Fiat? Y bueno, ahí fue que en vez de ir para lo de Guide, fuimos a lo de Berta, a buscar los fierros para armar un 125. Que no era mal motor para andar acá, pero después quisimos ir a la Fórmula 2 con el 125 y se rompía, que no tenía nombre. Seguía ganando el Doge, ¿no? El final de la década del 70 estaba a unos pasos. Ya se habían consagrado grandes pilotos como campeones de la categoría. Jorge Rabasi seguía experimentando también un poco el auto que le adquieren a Berta, sus viajes a Altagracias y ese mano a mano con grandes preparadores de la época como Forest Berta, reconocido ya en su época, había venido de las 84 horas de Nürburgring, que fue aquel golpe que necesitaba aquel exitoso preparador de Altagracia. ¿Cómo fue aquel trato, alguna anécdota de un hombre que por aquella época tenía mucho peso aquí en la provincia? Mirá, cuando nosotros fuimos a lo de Berta, viste que Berta no era alguien que te iba a demostrar demasiado cariño, Pues yo a Berta lo conocí cuando estábamos con el Torino. Con el Torino yo lo conocí a Berta dentro de la fábrica Ica Renault, que todavía no tenía la Fortaleza, y ahí estaban armando un Fórmula Fuerza Libre o Fórmula 1 se le llamaba a lo último que se corrió acá en la Argentina, para correr en Rafaela para Di Palma, arriba de un chasis Cooper, me parece que estaban poniendo un Tornado. Ahí lo conocí a Berta, que era un tipo de hacer cualquier experimento, porque ahí había de todo. Entonces eso es lo que lo favorece a ser el mago de Altagracia. Tenía mucha visión, pero tenía muchos medios también. Entonces, cuando fuimos nosotros allá, me parece que no nos trató a la altura que tendría que habernos tratado, porque nosotros fuimos y él ya vio que yo no era un pibe. Entonces le digo, mire, Oreste, yo voy a hacer un año más, pero quiero que me dé el último fierro. Y no fue así. Entonces él te hace hacer el camino religioso que le hacen hacer a un chico de 20 años y a un viejo de 30 y pico como era yo. Entonces no es que quedamos mal, pero igual sacamos cosas, comentarios con él y cosas, pero me parece que tendría que haber tenido otro trato conmigo. Si bien yo no era nadie para él, pero como nosotros fuimos de frente y decirle, Oreste, me queda un año y vamos a usar su chasis y quiero el último fierro. Y nosotros no lo tuvimos, porque en una de las últimas carreras en el Autódromo Salvia, a mí me gana Fernández Arancibia con otro Fiat 125 que lo hacía Berta directamente. Entonces los fierros no eran iguales. 1978, dentro de la cabeza de Jorge Rabasi, supuestamente iba a ser el último año, pero estira un año más, el año 79, para probar aquello que usted recién nos comentaba. Llega el Coronación de aquel año, 1979, en Concepción del Uruguay, y era el punto final para Jorge Rabasi dentro de su carrera deportiva como piloto, después de todo lo que logró, el reconocimiento, los tantos logros como vemos acá. Y me parece que el campeón se tenía que retirar de la manera que se retiró. Y fue ganando aquella carrera del Coronación de 1979, que por otro lado consagró a Niemis como campeón de la categoría, que también, un hecho anecdótico, repetiría al año siguiente. También, como recién hablábamos, para mí y para muchos historiadores de la categoría, también el final de una época o el final de una era, que si bien en ese momento no sabía, se supo con el tiempo. ¿Qué fue pasando para que esto suceda? De la famosa década del 70, la década de oro de la Fórmula entrerriana.
Es que yo creo que no podemos explicar ni el final ni tampoco la época de oro. Es inexplicable, porque yo hasta el día de hoy sigo pensando cómo la gente se hacía su tiempo, se hacía el bolsillo, había que ir, viajar, y la gente iba. Acá me acuerdo como si fuera ahora, llueve una vez acá en el Pancho Ramírez, en Villa Elisa, y del Pancho Ramírez lloviendo no salía nadie, no se podía salir. Así que llovió el sábado a la noche y el domingo a la mañana había que salir a costa de cualquier cosa, enganchados con tractores, porque salían para el otro lado porque a la ruta no se podía llegar, y estaban encajados los autos esperando el tractor que venga a sacarlo. Y ya, ¿a qué hora venís vos el domingo que viene o el sábado? Ustedes vienen el sábado. Imagínate que uno lo primero que quisiera era llegar a casa y sacarse el barro que tenía encima, y sin embargo estaban pensando a qué hora iban a ir a encontrarse otra vez la semana siguiente. Enrique Pontelli una vez me dijo, para mí se trató de un fenómeno social. Sí. La gente fue una de las 4 patas, sí, que tuvo esta gran mesa que se llamó Fórmula Entrerriana. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, porque yo le comento a todo el mundo, yo no creo que la gente, en Coronación de Gualeguaychú, creo que había 15.000 o 14.000 personas. No puede ser que toda esa gente sea del automovilismo, porque ahí se suspendía un partido de fútbol y la gente que tenía que ir a ver el fútbol iba al auto. Había mucha gente, dice usted, que no era del ambiente, sí, pero iba porque era como una moda en aquellas épocas ir a una carrera de... Porque al día lunes había que comentar la carrera y si no habías ido no podías comentarla. Grandes comentarios, sí, hasta pelea de almacén, diría alguna vez Enrique Pontelli, sí. Haber tenido que separar a 2 señoras de Bacaluso y de Bonelli peleando en un almacén un día lunes por una carrera. Llega al final para Jorge Rabasi, este hombre leonense de nacimiento, colonense por adopción. Por aquellas cosas de la historia, ¿no? Y uno un poquito jugando con algunas palabras dirá, un artesano del automovilismo vino a caer a la capital de la artesanía, si se quiere. Sí. Vaya, ¿por qué no? Sí, puede ser. Y el reconocimiento de toda una gente a un hijo como se lo tomó para Colón. ¿Qué significa hasta el día de hoy la ciudad de Colón para Jorge Rabasi? Sí, mirá, yo creo que la acertada al venirme para acá, nunca voy a decir que no fue una acertada. Hay una sola cosa que actualmente, no te puedo decir que no me guste, pero estamos siendo invadidos por mucha gente. La tranquilidad que yo conozco desde hace 40 años no la tuvimos más. Y Colón se transformó en otra cosa. Pero bueno, es la vida que te va llevando y va haciendo eso, y se van haciendo gente que trae turistas, y los turistas vienen y prueban y se quedan. Pero ya te digo, calculá que en la época que yo vine, Colón era muy tranquilo, muy así, ¿viste? Bien de pueblo. Sí, bien de pueblo, de la siesta, todo eso. Lo único pedazo que había de asfalto, la costanera, probábamos, hacíamos una tirada con la chatita en la costanera, y ahí ya te digo, la gente a ir a ver que se probaba un auto ahí. Pero ya te digo, después empezó a cambiar todo. Y bueno, lo que no te puedo explicar es el fenómeno de la gente y por qué empezó a decaer la fórmula, ¿no es cierto? Porque yo creo que hubiera seguido mucho más, pero creo que cuando nos retiramos todos los viejos será, porque no creo que nosotros hayamos sido los que teníamos la fórmula arriba, pero capaz que después ya salía y entraba un chico nuevo y salían los Niemi, salían los Bacaluso, los Bonelli. ¿Qué queda en el debe de Jorge Rabasi, automovilísticamente hablando? Y qué sé yo, muchas cosas, ¿viste? La verdad que no tuve la suerte que mi hijo siguiera corriendo, que yo también era lo que, como mi viejo deseaba, y mi hijo también hubiera querido, que corrió, anduvo 10 años en un Fiat 600 y... Pero se dio el lujo de salir campeón, sí, con un autito colorado y de lucir el número 1 en los laterales. Creo que eso fue un orgullo para usted. Y mi vieja, que ya siendo bastante vieja, repetía lo mismo que me decía a mí: tené cuidado, andá despacio. Cuando íbamos a una carrera. Un hecho sin duda significativo, el de Jorge Rabasi,
dentro de la categoría. Por poquito no alcanzó a Linares con 6 campeonatos, pero orgulloso de haber conseguido 5 títulos, sí, que no es poca cosa. Y que la gente reconozca con el paso del tiempo, no solamente un gran deportista, sino a una gran persona, a un hombre hecho y derecho, quizás un tanto callado por su forma de ser, como lo recuerdan mucho en su rinconcito, tomando mate allá con aquella vieja chatita. Y una chatita que con el paso del tiempo se le perdió el rastro, pero gracias a Dios se recuperó y en el día de hoy se está restaurando para colocar aquel motor Forte que sí, nunca se fue de casa, para que algún día, cuando esté restaurada, la gente pueda ver realmente lo que era aquella vieja chatita, la coloradita con el número 1. Vos sabés que cuando se enteró la gente que estábamos empezando a hacer eso, mi hijo, alguno le había comentado, gente que vos no te imaginás que le hubiera importado, y ya se prendió con eso, porque total, bueno, van a ver un auto viejo, ¿no es cierto? Un auto antiguo, y bueno, y sin embargo la gente estaba ahí esperando a ver cuándo sentimos ruido, y bueno, son cosas que un poco la gente me fue empujando a eso, porque la verdad que yo le había perdido el rastro, estuvo corriendo en la ciudad de Oncativo, porque cambió de dueño 2 o 3 veces, y cuando la fui a recuperar no creía que estaba tan destruida, había tenido muchos accidentes, había tenido vuelcos, había tenido choques, y la gente que la tenía no la mantenía como nosotros, ya se dejó estar. Entonces ahora me costó mucho más, porque para ponerla quiero que sea como cuando estaba, que la tenía yo, ¿no es cierto? En estos minutos que nos quedan, no me queda más que agradecerle infinitamente el haber compartido con nosotros esta vivencia y esta experiencia, y a uno se le pone la piel de gallina realmente, sí, de estar compartiendo estas palabras. Siempre rezongo un poco de la vida, digo, yo tendría que haber nacido 20 años antes, porque lo que nos perdimos realmente fue importante, pero por otro lado digo, por algo debemos haber estado puesto en este lugar, y es para traer la historia nuevamente y que no se pierda. El agradecimiento infinito realmente, porque haber podido charlar y traer algo de la historia de este magnífico volante cordobés, el hombre, y que por suerte se acercó a nuestras tierras para que podamos disfrutarlo. Un tremendo agradecimiento, seguramente nos estaremos viendo cuando la chatita ruja nuevamente. No quiero dejar de mostrar una imagen que me quedó grabada para siempre. La chatita largando en primera fila, en una carrera, vaya a saber en dónde, el piloto alto de esa altura que caracterizaba a la vieja chatita, y atrás el resto, como perros agazapados esperando por su presa. No me la voy a olvidar más, y es realmente un orgullo, un honor, y realmente déjeme ser un tanto egoísta conmigo mismo, pero necesitaba saldar una cuenta con la historia, y hoy me di el gran gusto. Infinitas gracias, don Jorge, le dejo el cierre, y por habernos permitido, y que esto con el paso del tiempo lo conozcan otras generaciones, de quien fue Jorge Rabasi y su imbatible Forte. Mirá, te agradezco, esas palabras me cierran un poco la garganta, ¿viste? Yo creo que uno cosecha lo que sembró, me parece, ¿no? Y yo creo que un poco eso uno ya lo trae de la cuna. Ser lo que uno pueda hacer y ser una gran persona, y después, bueno, si el deporte te da un logro o vos podés sobresalir en algo, bueno, en buena hora, ¿no es cierto? Porque, o si lo conseguiste a fuerza de sacrificio y de romperte los huesos para poder cumplir, pero yo te digo, yo creo que no tengo cosas pendientes, me parece que volvería a hacer lo mismo que hice, a lo mejor corregiría algunos errores que uno se da cuenta que los tuvo, y a lo mejor lo que nunca quisiera, que la gente crea que no le daría bolilla a nadie, ¿viste? De todas maneras,
lo que me gusta de la nota y que me das la oportunidad de cerrarla y agradecerte, por supuesto, porque esta es una visita de primera, es que la gente nos conozca como que no somos, como te dije al principio, un ídolo. Es una persona que se divirtió y la gente lo siguió. No sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Porque me parece que ídolo sería, no sé, la hermana Teresa o... Porque ni siquiera creo que un jugador de fútbol en ese nombre. Yo era hincha de Fangio y bueno, y sí, Fangio corrió y ganó carreras y todo, pero me parece que la palabra ídolo nos queda grande a todos. De todas maneras te agradezco todo lo que hicieron, esta filmación para mostrarle a la gente todo esto. Y bueno, te sigo esperando, prometo que en algún mes más, para que vengan a ver realmente la chatita, como le llaman ustedes, en marcha o caminando o aquí adentro donde estamos ahora, porque este es el lugar que siempre reservamos para eso, que no quiero que mi hijo me ponga repuesto en esta parte. Quiero saludar a toda la audiencia y agradecido por todo esto, que para mí es demasiado. Don Jorge, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Jorge Rabasi, 10 años después, parte de la rica historia de la fórmula entrerriana, de nuestra pasión que representaban en aquel momento verdaderos héroes, gladiadores, hoy leyendas, como reza en nuestra página Leyendas Entrerrianas. Un material increíble, imperdible, un Jorge Rabasi, como seguramente nadie lo ha visto en sus últimos años, por la tranquilidad de haber transcurrido mucho tiempo después de que dejó de correr y contándonos absolutamente todo, o gran parte de su vida automovilística, por supuesto comenzando por sus Leones natal. Un documento increíble que estaba guardado, esperando el momento propicio, y me parece que ha llegado el momento de que así sea. Un grande de verdad, un señor de las pistas y un señor afuera de las pistas. Un ejemplo realmente de otro automovilismo, de otra forma de vivir, de otra forma de pensar que tenía la sociedad por aquellos años. De hecho, y entiendo y compartimos con muchos colegas y protagonistas del automovilismo que aquella verdadera fórmula fue un fenómeno social, un fenómeno económico que ayudó a que la época dorada de la fórmula entrerriana fuera realmente un éxito. Espero que lo hayan disfrutado, agradecerle enormemente a toda la gente que hizo posible que esta nota, 10 años después, salga a la luz y se la queremos presentar.